¿Cómo están ustedes? En este último fin de semana de julio, para mí es un agrado poder llegar a sus casas en este Cita Regional. Hoy estamos con interesantes panelistas y nos gustaría, antes de presentárselo, ver primero una síntesis, un resumen que hizo Bernardo Belli y el departamento de prensa, y ya le presento con quién vamos a conversar. Vamos con esa nota, señor director. El expresidente Ricardo Lagos calificó la actual situación del país como la peor crisis política e institucional que ha tenido Chile. Lo que hay acá es una crisis de legitimidad asociada a una crisis de confianza, señaló. Se inició el plan de gestión arqueológica para el proyecto Puerto Barón, primer paso en la reactivación de las obras de esta controvertida iniciativa, que desde su generación hace 10 años ha sufrido la oposición a su construcción. 2 agresiones con estoques en menos de 24 horas, una a un profesor y otra a un gendarme al interior del centro semicerrado del Sename en Limache, ex Ligüen, se transformaron en nuevas pruebas de la crisis que vive la institución. Bajo el lema No más AFP, miles de personas marcharon en diversas ciudades del país en contra del actual modelo previsional. Ante este sentimiento transversal, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que no existen recetas mágicas para mejorar las actuales pensiones que reciben los chilenos. Bueno, ahí veíamos la síntesis. Quiero saludar en primer lugar a don Carlos Van, el más joven de la mesa. ¿Cómo está don Carlos, concejal de la UDI? Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias por la invitación. De ahí pasamos a los mayores, don Tomás de Rementería. ¿Cómo está, concejal por Viña? ¿Cómo está Bosnia y Herzegovina? Bien, Bien. se lo he dicho en varias oportunidades, no es la cantidad de tiempo, sino que el mal uso el que afecta. Bueno, hable por usted nomás. Un placer Saludamos a don Héctor, que todavía es más mayor todavía. ¿Cómo está don Héctor? Más experiencia también, Claro, Rodrigo. claro. Usted más respeto con nosotros. Claro. Mucho gusto saludar. ¿Va a ir al Gaffiter hoy día o no? Va a ir al Gaffiter, claro. Y saludamos a don Reinaldo Orellana, interregno intermedio. ¿Cómo está? Eso me gusta, sería ahí el nivel medio de la vida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero partir por el tema de Lagos. Lagos, el único lago, no, el lago Papá, digamos. En la peor crisis política. Oye, a esta altura, permítase, demórese un poquito más, presidente Lagos. El expresidente don Ricardo Lagos. Ya no es ex, pues, ya nos podríamos ahorrar las elecciones cuando tú veías a la UDI diciendo, a ver, parta usted ya. Así, tal como que habló Zaratustra. ¿Ah? Perdón, usted sabe el gran respeto que yo le tengo al presidente Lagos, pero también tiene que tener cuidado de no hablar como que él no hubiese estado nunca aquí. Si este tinglado que tenemos, somos todos cómplices, unos por mayor magnitud, otros por otro. La podredumbre de los partidos nadie la sabía. No, acaban de descubrir, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Alguien usaba plata de dudosa procedencia para hacer política? Nunca. Nadie lo había visto. En el gobierno de él hubo. En todos. Los ministros, por eso te digo. Pero te lo estoy diciendo, pero el Mob Gate, castigado todo sin postre durante una semana en relación a lo que hemos visto después. Entonces, es decir, que un poquito. Entonces, hablar de crisis de legitimidad. No, señor. Yo creo que, como dice algunos por ahí, las crisis son las que generan grandes oportunidades. Yo creo que esto es efectivamente, una crisis que genera una gran oportunidad. Hacer de verdad esto, hacer de verdad la política, hacer de verdad el mandato de la gente. Y hemos visto bastante podredumbre, y nos falta podredumbre por ver. El que pone la plata pone la música, eso lo he dicho yo hace mucho cuento. Esa realidad es la que nosotros tenemos encima hoy día, muy bien, pero de ahí a que estamos casi al borde del precipicio, que no sé cómo llegamos en año y medio. De repente, don Ricardo, cuidado, no vaya a ser que la cercanía de los 80 le esté complicando en estas cosas tan majestuosas. Porque él fundó un partido donde yo fui con él, y la porquería que hay con las platas de Soquimich y todo eso, y él lo dejó abandonado y terminó siendo una cueva sin vergüenza. Gracias, me acordé de esa música famosa. Plata para dar, plata para dar, plata para dar.
¿Le a quién? ¿A quién le dieron la plata ahí, don? Bueno, yo creo que el expresidente Lagos, probable candidato también a la nueva presidencia, efectivamente, bueno, la UDI y en general la derecha se colgó de lo que él dijo y dijo, bueno, el presidente Lagos está diciendo algo que estamos diciendo nosotros hace tiempo. Y la verdad es que también yo encuentro que es un poco exagerado. Él puso de que estábamos en una ilegitimidad tan grande que, exceptuando el periodo del gobierno militar, era la peor que se había creado en la historia de Chile. Ahora, yo creo que no es ni tanto ni tampoco, porque hoy, mirando ayer el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, en una exposición en la Universidad de Santiago al Centro de Exalumnos de Ingenieros Comerciales, decía de que es imposible entregar más beneficios sociales con los recursos que hoy día tenemos. Que para él primero estaba el problema de las pensiones, estaba el problema de la salud y después estaba el tema de la gratuidad. O sea, cuando uno ve ese discurso del subsecretario de Hacienda, ve que no hay una consecuencia, entonces, como hemos abordado los problemas, ¿no? Hemos abordado problemas como la gratuidad y ahora se viene este tema de las AFP, se viene el tema de la salud, que indudablemente pero está... el de las AFP se viene, si la sabíamos todo. Pero se viene en el sentido que la gente hoy día va a crear un nuevo movimiento sobre el tema de la AFP, así como se estaba moviendo con la gratuidad. Entonces, indudablemente que hay una crisis desde el punto de vista de que cada día la sociedad confía menos en lo que se está haciendo. Y hay que poner un orden y hay que decir, esto lo podemos hacer ahora, esto lo vamos a hacer después y esto lo vamos a hacer Y la más tarde. síntesis es... Ordenamiento. No, la síntesis es que la mala distribución de la riqueza nos llevó hoy día al cuento en el cual estamos. Ahora, una cosa, pero este movimiento de la AFP también tuvo aumento con los deudores habitacionales, y ahí quedó el movimiento. Si el problema es qué solución tiene la AFP. Por eso. El tema está en que se protesta la gratuidad, se dijo vamos a dar el 100% de gratuidad en un periodo determinado. Ya se ve que el país no va a dar con tasas de crecimiento. Lo que decía el subsecretario ayer, con las tasas de crecimiento de un 2%, el país no da para hacer las reformas de Gracias. Reinaldo Orellana. No, pero la gratuidad es el objetivo, no es lo que tienes de... Gracias, don Tomás. Si quiere le doy espacio, le voy intercalado. Es que el tema es apasionante. Hoy día yo creo que hay algo que más o menos estamos de acuerdo con el presidente Lagos, que hablamos de una suerte de crisis. Y hoy día de legitimidad, de representación, que se refleja en análisis, en encuestas, Pero etcétera. el gobierno no responde a ello, porque no hay cambios. ¿Cómo se responde a una crisis? Usted que Con dirige. medidas. Con medidas. Exacto. Bueno. Con medidas, con proyectos de ley. Pero yendo a lo que plantea y a la reflexión del expresidente Lagos, creo que ahí hay una suerte de... No quiero hablar de mesianismo, pero creo que se equivoca al plantear derechamente de que el país ya no aguanta 1 año y medio más. Creo que este país ya tiene instituciones sólidas, hemos avanzado de la época de la dictadura. Se atreve incluso el expresidente a hablar de hechos de la historia, de la época de Ibáñez. El país ha tenido muchas crisis en su historia, no ha habido un solamente golpe de Estado con el general Pinochet, me atrevo a decir que han habido más de 10 golpes de Estado en la historia de este país, por lo tanto, el país en sí ha crecido en torno a su propia dinámica política, social y cultural. Lo que sí me llama la atención y eso por ahí yo lo voy concluyendo, es que siento que la carrera presidencial se adelantó. Y ahí puedo compartir en parte lo que señala el expresidente Lagos, porque hoy día ya estamos hablando de las candidaturas presidenciales, el síndrome del pato cojo, que es una reflexión de la política norteamericana, está instalada en nuestro país, en donde el presidente ya pasa a ser más bien decorativo y pasa a segundo plano y pasan a primer plano distintos actores políticos que hoy día están esperando ser sus candidaturas presidenciales. Yo ahí al presidente o al presidente Lagos, si tuviera una actitud de querer ser nuevamente candidato, y esperemos las primarias. Las primarias, una vez que terminen las municipales, van a comenzar a ser parte de la agenda electoral, de la agenda política de nuestro país, y yo creo que ahí el expresidente debería competir con otros candidatos más que va a tener la nueva mayoría el próximo año. Me dejaste pagar el nuevo Baradí, 10 golpes de Estado. No, con suerte, o cambio Frei
Freire O'Higgins, algo en intermedio, Balmaceda, después Alessandri, y el 33, y Allende 6, pues. ¿Dónde llegaste al 10? Mira, José Miguel Carrera solito se pegó 3 golpes de Estado. Ya en uno de ellos entró al Congreso, tú me hablarás, estamos en los orígenes de la independencia. No, pero eso ya no había estado, eso es prestado. 11 de septiembre, recordemos, en la época del 1924, se produce 1 y 2 golpes de Estado. Un primer grupo de militares el año 24. No, me parece interesante, el nuevo Baradí. Ya. Don Carlos. Bueno, Rodrigo, mira, yo creo que aquí lo que hace el expresidente Lagos es dar a conocer una realidad que todos estamos conscientes de que sucede y que se refleja en 2 situaciones básicas. Primero, yo creo que este es el gobierno que menos apoyo ha tenido desde, como señalaba Reinaldo, desde Piñera. Sí, o sea, tiene menos aprobación incluso que Piñera. Entonces, ¿qué es lo que te eso muestra? Es mucho decir. ¿Cuál es la tendencia que viene a la baja? Y lo que critica él por una parte es justamente estos antiguos gobiernos que tenían un gran apoyo. Y al día de hoy ese apoyo no se ve reflejado en ninguna parte. Y por otro lado, a esto hay que sumarle la segunda patita que yo creo que es la más compleja. ¿Por dónde vemos la solución? Y la verdad es que la solución tampoco se ve claramente. Porque, aquí Tomás yo sé que va a estar de acuerdo conmigo, los partidos políticos en sí, todos los partidos políticos están en crisis. Oiga, pero su partido político, esta cuestión de la masa Bueno. con Lavín, le falta poco Bueno, para que haya candidato Eche de la a masa. Juan Fernández. A Juan Fernández. Oye, perdóname, tú Eche de la masa y Lagos no te podéis perder. No, si estamos hablando de otras cosas. Además, yo no estoy de acuerdo con lo que sucedió en Las Condes, pero bueno, esa decisión no la tomo yo. Lo que sí creo que hace el expresidente Lagos es aparecer como una suerte de salvador, de poner los temas sobre la mesa, de decir lo que es absolutamente obvio y que todos sabemos. Se compara y habla también del expresidente Sebastián Piñera. Y yo también concuerdo con Reinaldo en el hecho de que no seamos tan extremistas. 1 año y medio, no, o sea, estamos en crisis sí, pero vamos a salir de esta crisis. Ahora, lo que yo creo que hace el expresidente Lagos es tomar tribuna, dar una opinión, plantear un tema, equipararse conjunto con Sebastián Piñera, que es el más probable candidato que va a venir por parte de Chile Vamos, y también termina con una frase que yo me acuerdo hace casi 4 años atrás. En marzo conversamos. En marzo conversamos. En marzo Carlos, conversamos. me gustaría preguntarte como joven, Sí. esta crisis, ¿no crees tú que ha sido que las contradicciones de lo que pasaba, de que como que se veía, como ocurrió, hoy día están arriba de la mesa? Pero si no le creía a nadie. Es que La ese Iglesia problema. Católica fue en esto, lo otro pasó con esto, lo otro pasó con esto, ¿para qué hablar de lo? Porque me dicen, es que la aprobación de la presidenta un 20% y la del Parlamento y la de los partidos políticos, es decir, la sociedad en crisis. Entonces, Carlos, Todo está en crisis. Y en eso hay que ser franco. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Con qué medidas? ¿Quiénes? Yo creo que esa es la respuesta que hay que empezar a definir ahora, a contar de las elecciones municipales. Caras nuevas, personas jóvenes, nuevas ideas. Pero Veamos. eso será en otro país, porque aquí la verdad vamos, es que se reproduce la lo verdad que antiguo. viene En más otro o menos país. parecido al paquetito. Entonces, don Tomás. Pero por eso que produce, pues si aquí pusieron a la parentela, a los compadres, a los amigos, eso. Pero mira, ¿sabe a lo que vamos a llegar? A algo con lo cual comenzamos el retorno a la democracia, que es verdad y reconciliación. Primero, verdad. El que robó, el que abusó, el que llegó a la criminalidad en el robo, ahí puesto, juzgado, transparente. El que tiró a su secretaria a dar una boleta por 1.500.000 y al final le daba 800 y él se quedaba con 700. Es decir, hay que saberlo, de eso van a aprender y van a aprender nuestros hijos y van a aprender los jóvenes. Entonces hoy día tenemos primero verdad y después veremos cómo nos reconciliamos. Después veremos cómo nos reconciliamos con los que quieren de la UDI sin prontuario, con los que quieren del PPD sin prontuario, con los que quieren de... Yo te digo una cosa, don Sebastián Piñera mandó al señor Jaime de Aguirre a hacer unas boletas truchas para unas empresas que no le había prestado ningún servicio, porque eso es la gratificación que iba a recibir. Y don Sebastián, igual que don Ricardo,
dictando cátedra y pauta. Yo creo que aquí todos a responder. Y vamos a tener, o tenemos verdad que nos permite, después de la verdad, reconciliarnos en este tema de cómo se maneja la sociedad. Y vuelvo a insistir, esto es porque no entendimos y nos hicimos los locos con el problema de la distribución de la riqueza. Aquí hay gente que acumuló tanto que te llega a doler los dientes de que tiene tanto. El señor Polman, con un almacén, tiene 9.000 millones de dólares de patrimonio. Tú me dijeras, bueno, fue el gran creador de una industria, la pinza. Y así muchos. Gracias, Tomás. Don Héctor Valencia. Bueno, a ver, yo primero no voy a defender a De la Maza porque sea De la Maza ¿A cuál De la Maza? No es Prometeo. ¿Ah? A Lavín. No, De la Maza. Al Francisco de la Maza. Sí, Francisco la Maza. no lo voy a defender a él, sino que voy a defender la democracia. O sea, tanto hablan de democracia y cuando se presenta una persona que aspira a ser presidente, ahora que tenga, déjame hablar, Roberto, más, que tenga la talla, es que ya está, que tenga la talla No sé, de otras perseguido, personas compadre. y otros méritos para poder llegar a ser presidente, eso no tiene nada que ver. No, que la talla, la cuestión parecía talla, eso sí que tenga la talla. Pero mira, ve los candidatos que se presentaron también en la elección pasada y te das cuenta de que hubo gente que no tenía ningún mérito para presentarse a presidente de la República. Entonces, yo creo que eso hay que defenderlo. Ahora, lo que no parece bien, ¿cierto?, es que después de tantos años vuelva Lavín a alcalde de Las Condes. Y se filetean al hijo Carlos Larraín, pues. Además, Se lo filetean al hijo Carlos Larraín. bueno, y a Renovación Nacional le pagan la Lo que cuenta. hay entre Renovación Nacional y la UDI Es una larga historia. Y sobre todo con Carlos Larraín y la gente de la UDI no hay caso. Oye, y Sabat en Ñuñoa, que quiso volver a recuperar el sillón porque le dijeron también, que no pues, había silla también, para senador. Y eso fue entre gente que era también de Renovación Nacional, ¿cierto? O sea, la descalificación que hace del candidato y dice que no lo va a apoyar porque no lo designaron a él. También todas esas cosas hacen lo que decíamos recién. Si la misma gente que ha estado dando el problema es la misma gente Pues, que se va a presentar pero si aquí en la octubre. región lo que hicieron con el alcalde de Los Andes, Navarro. La misma cuestión, lo De la- sacaron de la misma con una gente. encuesta telefónica, pusieron a fuera. la gobernadora para afuera. Entonces la gente va a creer cuando se habla del discurso, no, que tiene que haber renovación, porque la renovación va... Y cuando uno mira la lista en general de todos los que van, son los mismos. Entonces vamos a recuperar así la tranquilidad, vamos a recuperar la confianza, la gente va a tener confianza con nosotros. No hay que darle espacio a los jóvenes. Tampoco se le da espacio a los jóvenes. Cuando aparecen los jóvenes se les cierra la puerta. Entonces, no, este es mi último periodo, yo termino esto y ya me voy. Y así, por lo menos acá en la región, hay como 5 alcaldes que yo conozca que se están reuniendo el plato, ¿cierto? Y algunos por bastante tiempo. Y va a ir de No habiéndolo hecho... Y Y no la hay- mayoría de los que no lo recibieron fue porque lo Y sacaron. usted no va a ir de candidato a concejal, ¿no? No. Ah, ya. Don Reinaldo. De esto yo concluiría dos cosas. Primero, la carrera presidencial ya se lanzó, incluso ante las municipales, lo cual debería haberse postergado quizás porque todavía el gobierno está enviando proyectos de ley, pero ya nos damos cuenta que la crisis, uno de los productos que ha salido de la crisis, es que ya se desató o se está comenzando a desatar, y estas palabras del expresidente Lago así lo demuestran. Perdón, te quiero hacer una pregunta. Yo miro la televisión. ¿No encuentras que la presidenta le ha cambiado la cara? Que no tiene que está como en un gesto que la crisis se le nota cuando ella habla, en la forma como que se manifiesta internamente. No externamente, porque externamente le está mal en la cara. Tiene uno que otro problema que solucionar. No está de vacaciones. Pero se le nota Reconociendo demasiado. el nivel de porcentaje en la encuesta, yo creo que ninguno estaría muy feliz con tener ese margen de aprobación. Teniendo, por lo tanto, claro que la carrera presidencial ya ha comenzado a desatarse, lo segundo, y me gustó las palabras que decía Tomás, un concepto incluso recoge del marxismo, las contradicciones del modelo. El modelo tiene contradicciones y hoy día están madurando esas contradicciones. ¿Quién no le guste esta terminología? Hoy día hablamos de una crisis. Y esa crisis es por una situación que antes parecía normal, ejemplo la AFP, hoy día la cosa no va para más. Y fíjate con lo que explotó por un tema que quizás no tiene que ver directamente con la AFP, con el tema de la jubilación de
funcionarios de Gendarmería. gendarmería. Y Así por ahí es. explotó. No, de la señora De la Andrade. señora o No, ex pero no señora. solamente la señora. No, pero si hubiera estado la señora. Si hubiera estado, no habría reventado. Problema, sí. No habría reventado, vamos a decir. El problema reventó porque era la ex mujer de Andrade. Ahí se produjo. Si no, la otra cuestión habría pasado así, media pasadita. No ocurre esa cosa en Chile. No. Que pasa algo así, pasadito. No. Entonces ya tenemos una sociedad favor, que sea ya más serio, no te conductor. acepta lo que antiguamente en la década de los 80, 90, incluso los 2000, que la aceptaba como normal, hoy día no lo acepta. Tanto a nivel de la iglesia, que hoy día no lo acepta y se manifiesta, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, hoy día hay situaciones que la sociedad quiere y necesita un cambio. ¿Qué político, qué corriente política iría a representar esto? Ojalá, y es una aspiración y opinión muy personal, no sea un modelo populista, como podría perfectamente caer un modelo populista que se aleje de los partidos Que es el políticos, otro extremo. que Así Chile es. lo ha tenido, y eso también discrepo del presidente Lagos, Chile lo ha tenido, han llegado populistas, recuerdo en los libros de historia, el expresidente Ibáñez se bajó del avión con una escoba, voy a barrer con lo corrupto. así No es. fue así. Sí, Errázuriz se equivocó. En esta podría haber leído mejor, digamos, hermano. Voy a tomar de las palabras de Tomás respecto de las boletas. Yo creo que ahí ese es el hito que marca el inicio de toda esta crisis política e institucional. Y yo creo que ahí justamente se actuó mal. Pero por todos los sectores políticos, más allá Sí, de partidos determinados, se actuó mal en el sentido de que Yo no he excluido a nadie. todos dijeron, a ver, si me pillan, salgo, si no, me quedo callado. Y aquí yo creo que lo que se debió haber hecho fue la situación contraria. Haber dicho, mire, sí, ¿sabe qué? Varios utilizaron este mecanismo y vamos a regular nuevamente el tema del financiamiento en la política. Ahora, lo realmente grave es el hecho de que aquí yo la crisis la veo que abarca los tres grandes poderes del Estado. Por un lado, el poder legislativo, donde están todos los diputados y senadores. De la mano viene el poder ejecutivo, pero también veo que la crisis está en el poder judicial. ¿En qué sentido? De que el mismo ciudadano de a pie que reclama contra el diputado, que reclama contra el senador, que reclama contra el subsecretario, contra la presidenta, contra el ministro, etcétera, también reclama contra las decisiones de los jueces. Entonces yo creo que la legitimidad en ese sentido está tambaleando en todos los aspectos. En todos los poderes del Estado. Aspectos. Entonces, cuando tenemos una crisis que atraviesa los tres poderes, que atraviesa toda nuestra institucionalidad, yo creo que eso demuestra que estamos mal. ¿Y en la empresa privada no está esa crisis? No los También. pillaron. Si los pillaron a todos. Pero estoy hablando desde el punto de vista público, en el ámbito privado también. Entonces, yo creo que, a ver, estamos mal. No tanto para un año y medio más desaparecer, como decía Lagos, pero estamos mal y yo creo que justamente esto viene de la mano con adelantar esta carrera presidencial, pero creo que también tenemos que avanzar en medidas concretas. Y yo siempre he dicho esto, que algunos se enojan cuando los digo, pero es lo que pienso. Por ejemplo, avanzar en cosas tan simples como el límite de la reelección. Oye, hay una cosa que les quiero decir, que en realidad leí a unos amigos, gente que le tengo afecto, pero que escribía sus ancestros comunistas, decía que Lagos estaba casi como un golpista. Yo creo que hay que leer bien lo que dijo. Lagos lo único que dijo es que hay que hacer buscar un encuentro un encuentro. Está buscando en eso, está buscando en eso. Pero no que esta cuestión. No, pero dure que el no año y medio que queda. aguanta un año y medio sin que haya un encuentro. Eso es lo que trató de decir. Perdón, me voy a transformar en intérprete, pero eso, de eso es lo que se trata. Pero cuando yo te hablo de que verdad, ¿sabes por qué? Porque en la política hay que decir la verdad y no se la dicen a los ciudadanos. Cuando el señor Out se va del PPD y hace todo un discurso, mentira. El problema es que Pepe Out quiere ser senador y Girardi le trancó la puerta. Y el señor tanto se va de la UDI porque quería hacer esto y el otro porque dejémonos de tontera. Tú puedes entender que no hay una relación franca y abierta entre Lagos y Bachelet. No la hay. Y la verdad es que no la hay. Porque efectivamente, Transantiago fue un acto de soberbia. Porque los técnicos todos le dijeron, lo vamos a hacer estupendo. Empezando por el señor Navarro, que dijo que técnicamente iba a funcionar todo. Y cuando asume Bachelet, Velasco le dice, no se puede postergar. No se puede postergar porque las multas que hay que pagar son muy altas. Se las van a ganar gratis. Igual, lo ponen. Lagos no cabía en su pellejo. Yo lo fui a ver 2 semanas después que partió el Transantiago y está loco.
Eran 6.000 buses y hay 4.000 funcionarios. De los 4.000 hay 1.000 que son unas cuestiones viejas pintadas. No funciona el georreferenciado, no están los paraderos. Esto es la locura. ¿Y qué había pasado? Que era vocero del gobierno su hijo, cosa que yo en conversación con él le había dicho. De brillante no encuentro esa idea. No puedes hablar mientras tu hijo sea el vocero. De esa verdad estoy hablando. Y eso no descalifica ni a Lagos, ni a la Michelle, ni a nadie. Y en la política, en la derecha, hay gente muy valiosa. Y en el centro también. Pero coloquemos los valiosos. Uno tenía en la historia, cuando nosotros éramos niños, diferencias con el marqués Bulnes. Pero no podía ser que era un tribuno republicano, con una visión de... Eso es lo que tenemos que ver. Gracias, Tomás. Y sea verdad, Gracias, Héctor. Gracias, Carlos. Gracias, Reinaldo. Tenemos que ir a una pausa. Eso era cuenta de La los pausa es anteriores. breve. Ya volvemos.